Cadena SER. La radio. Las acabamos de escuchar, las sirenas antiaéreas han vuelto a sonar hace solo unos minutos en el área metropolitana de Tel Aviv. El movimiento islamista Hamás había amenazado con disparar a esta zona de Israel si atacaba un conocido edificio de la ciudad de Gaza. Ese edificio se ha bombardeado esta tarde y Hamás ha respondido disparando 130 cohetes. Corresponsal de la SER en la zona, Oriol Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. La escalada de violencia ha ido a más en las últimas horas, con esos 30 muertos, que sepamos, ¿no? Porque es un recuento que siempre es impreciso. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Se saben las consecuencias del ataque a ese edificio de Gaza? Pues de momento hemos visto las amenazas de Hamás y la Yihad Islámica y las sirenas que sonaban en Tel Aviv mientras los cohetes se acercaban. Poco antes circulaba por las redes el vídeo de cómo la torre Hanadi, que es una mole residencial de 13 pisos, se hundía tras recibir varios impactos del ejército israelí en Gaza. Israel, por su parte, llora esta tarde la muerte de 3 mujeres, la última recientemente, que fallecieron a causa de los cohetes lanzados al sur de Israel desde Gaza por Hamás y otras facciones armadas. Varias docenas de israelíes más han resultado heridos. En total se han lanzado hacia Israel centenares de proyectiles desde que empezó ayer la escalada militar. La mayoría han sido interceptados, pero un fallo en el escudo antimisiles permitió que varios golpearan localidades civiles. El ejército israelí, por su parte, ha bombardeado más de 150 objetivos en la franja. Uno de sus portavoces ha asegurado que habrían matado 2 altos mandos del brazo armado de Hamás y de la Yihad Islámica. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha explicado que esta tarde los ataques han aumentado de intensidad y frecuencias y ha asegurado que jamás será golpeado en maneras que no se espera. En la franja empezaban a enterrar a los muertos, que según la última cifra del Ministerio de Salud palestino ya son 28, incluidos 10 niños. Y mientras, Egipto y la ONU intentan mediar entre ambas partes y un responsable de defensa israelí decía en condición de anonimato que aún no estaban listos para un alto el fuego, pero quizás mañana sí. Oriol, voy a recapitular contigo las cifras para que no nos bailen. Así que son 28 muertos palestinos, 10 de ellos niños, ¿verdad? Exacto. Y 3 israelíes, 3. Sí, la última muerte de una mujer también se ha sabido en los últimos minutos. Ha sido una mujer que se encontraba en una localidad cercana a Tel Aviv. Vale. Los bombardeos son lo último, claro, y lo más grave de una escalada que empezó hace semanas con amenazas de desahucios a familias palestinas y con restricciones en lugares de culto que han sido muy polémicas. Efectivamente, sin duda ha sido un cúmulo de circunstancias que han elevado la tensión con el trasfondo de una ocupación que mantiene a los palestinos, incluso aquellos que tienen la nacionalidad israeliana, como ciudadanos de segunda. Pero en las últimas semanas el malestar y las protestas habían ido creciendo debido a una suma de elementos. De un lado, la amenaza judicial que podía expulsar de sus casas en los próximos meses a 70 familias palestinas de Jerusalén Este, y las casas iban a ser entregadas a colonos judíos. Muchos lo consideran un ejemplo más de los intentos de judeizar la ciudad y expulsar de ella a los palestinos. Otro elemento que encendió los ánimos han sido las restricciones policiales que se impusieron durante el Ramadán. Algunas, por ejemplo, muy sencillas, como la posibilidad de sentarse en las gradas de la puerta de Damasco después del iftar. Y finalmente la incursión de la policía israelí en la explanada de las mezquitas, la última vez ayer por la mañana mismo, disparando gas y balas de gomas dentro de la mezquita de Al-Aqsa, supuso una afrenta para muchos palestinos. A todo ello hay que sumar que jamás ha visto como su rival palestino cancelaba unas elecciones en que los islamistas podían sumar hegemonía política. Así que ha intentado cabalgar el malestar popular para erigirse como un protector de la Ciudad Santa y de Al-Aqsa y ganar así poder político. Oriol, gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima. Vamos a tratar de entender lo que está pasando allí detrás de esta descripción tan exhaustiva y tan clara que nos hacía nuestro compañero. Y vamos a intentar saber sobre todo cómo se sale de esta nueva escalada violenta. Lo vamos a hacer con la ayuda de José Bericat, que es asesor principal para Oriente Próximo del Instituto Europeo de Paz. Buenas noches. Muy buenas noches. Usted es una persona que lleva muchísimos años trabajando en el conflicto palestino, tiene amplísima experiencia en la zona. ¿Se esperaba algo así como lo que estamos viviendo? Yo creo que nos ha sorprendido bastante porque el periodo del coronavirus, de la pandemia, ha sido un periodo en el cual ha habido una calma
generalizada entre Israel y Palestina, pero hasta hace un año o hasta previo a la pandemia había constantemente escaladas militares, si nos acordamos. Realmente el conflicto está en todo momento a punto de desbordar, y en particular en la zona de Gaza y alrededor de Gaza. El conflicto está ahí, latente, y emerge ahora por esta sucesión de acontecimientos que nos ha contado nuestro compañero Loriol desde allí, pero ¿hay algo detrás o son las chispas que van saltando cuando Israel intenta ocupar, en este caso, un barrio palestino, intenta esa tarea de empujar a sus colonos? Bueno, ha habido una transformación increíble en los últimos años del conflicto palestino-israelí. Bajo el periodo del presidente Trump en Estados Unidos ha tenido un impacto absolutamente transformador, ¿no? La famosa política de disruption, ¿no? De irrumpir, de cambiar completamente las reglas desde un principio, y estamos viendo una continuidad bajo la administración de Biden. Desde luego que no ha sido un cambio, los cambios han sido prácticamente cosméticos. En realidad la política se mantiene, no es claramente no es una prioridad, es absolutamente evidente de la administración americana actual, y está actuando de esa manera, pero los cambios han sido profundísimos en todo momento. Entonces hay razones obviamente de corto plazo y hay razones de más largo plazo. Hamás ahora mismo claramente es dentro del marco de todos los factores. La cancelación de las elecciones ha sido un factor desestabilizador. La fragmentación cada vez más aguda del cuerpo político palestino está creando más inestabilidad en la región y en la zona. Eso es evidente, que mientras no haya una resolución interna palestina no va a haber un proceso de paz o nada que se pueda acercar a un proceso de paz. Pero entre tanto estamos en un periodo justo en el cual hay una intensificación en todos los ámbitos, ¿no?, de las violaciones de los derechos humanos, y cada vez más flagrantes, ¿no?, y más visuales. Estamos viendo constantemente ataques de colonos a palestinos por toda Cisjordania, y ahora pues en Jerusalén. Hamás ha aprovechado esta oportunidad, el cierre de un horizonte político después de la cancelación de las elecciones le ha dado paso a intentar acaparar pues el protagonismo, y en ese sentido, dentro de lo que es el pueblo palestino, en gran parte del pueblo palestino y gran parte del mundo árabe en toda la región y del mundo islámico, ahora mismo consideran que Hamás está defendiendo Al-Aqsa, está defendiendo Jerusalén, está defendiendo los derechos de los palestinos. En ese sentido ha sido realmente sorprendente. Yo creo que ningún analista en Israel, en la región, ningún observador de la región se lo esperaba una cosa así. Es que quizás sin precedentes en el que Hamás lleve a cabo este tipo de ataques contra Jerusalén o contra acciones israelíes en Jerusalén, pero con unos objetivos políticos, un oportunismo político visto fríamente, obviamente, sin ver toda la terrible tragedia del derrame de sangre. Pero y está claramente en términos más globales, es claramente un intento también de los palestinos de decir estamos aquí, porque la política de la resolución del conflicto hasta ahora, que ha liderado principalmente Netanyahu con el apoyo de la administración americana, ha sido decir no hay resolución al conflicto palestino porque no se necesita una resolución. Ha sido la marginación. Israel ha sido enormemente exitosa estos últimos años, enormemente, económicamente y en todos los ámbitos. Ha sido recibida entre todas las naciones como nunca en el pasado, mientras ni se acercaba ni de ninguna manera a unas negociaciones, a reanudar unas negociaciones, que absolutamente se cerraba en filas. Netanyahu ha sido el gran experto en eso, en totalmente ignorar cualquier tipo de posible resolución al conflicto. Y esta violencia que estamos viendo ahora mismo es de alguna manera también una manera de los palestinos de decir, hey, estamos aquí. Somos aquí. 6.8 millones de palestinos entre el mar y el río, al mismo tiempo que hay pues 6.8 millones de judíos israelíes, ¿no? ¿En qué medida puede influir la situación de Netanyahu, que asiste por primera vez a la formación de un gobierno en el que no estará en 12 años?
Bueno, no parece absolutamente que vaya a cambiar nada y no podemos en relación a los palestinos. Es impredecible, obviamente, y bueno, pues todos los observadores están deseando al menos ver un cambio por si da una posibilidad, pero todo parece indicar que en respecto a los palestinos no figura prácticamente en el debate político israelí toda la cuestión palestina, porque le ha ido tan bien, ha sido algo que han aprendido en Netanyahu, le ha ido tan absolutamente maravillosamente el no tener que enfrentarse en absoluto a la cuestión palestina, a resolver la cuestión palestina, sino todo lo contrario, ¿no? Crear un régimen, la matriz de control que algunos llaman, ¿no? Un sistema de control extremadamente sofisticado de los palestinos, por el cual controlan todos sus movimientos y expanden su presencia en todo momento en Cisjordania y en Jerusalén. Y esto es difícil de predecir, pero en ningún momento parece que vaya a tener ningún tipo de impacto. Me acaba de explicar muy bien lo que ha significado el mandato de Trump en este conflicto. Ahora Joe Biden sigue con una política continuista, pero llama la atención que nos estén escuchando otras voces internacionales, ¿no?, que presionen en favor de la resolución del conflicto. Sí, bueno, Europa está dividida al respecto, le falta unidad, hay un bloque. Europa cojea precisamente porque tiene un sistema por el cual tiene que tener un absoluto consenso en cuanto a las políticas exteriores, y por lo tanto pues eso le paraliza una voz más contundente, pero hay voces contundentes dentro de los países miembros que han hablado con cierta claridad, ¿no?, hacia dónde vamos, y están extremadamente preocupados de la situación, de lo que acaba de denunciar el Human Rights Watch, esta organización, sí, quizás la primordial organización de derechos humanos en el mundo globalmente, sobre el estado de apartheid, ¿no?, sobre esa situación en la que estamos. Israel sistemáticamente está avanzando los intereses de un pueblo, el judío israelí, a costa de otro pueblo que está constantemente marginando. ¿Y hacia dónde nos lleva eso? Obviamente estamos llegando a un punto de inflexión, sobre todo el marco de la solución de dos estados. Y quizás realmente, si queremos una solución en estos momentos, tenemos que dejar de mirar tanto a lo que hasta ahora ha sido un obstáculo realmente para la resolución del conflicto, que ha sido el llamado proceso de paz. El llamado proceso de paz en su marco tradicional, ¿no? Lo que tenemos que ver más, lo que cada vez más organizaciones internacionales, observadores, analistas, lo que apuntan es a la situación sobre el terreno de los palestinos, a la igualdad de derechos, retroceder a los puntos más básicos de este conflicto, porque solo así vamos a poder realmente ver lo que implica una solución para el conflicto, y quizás no sea una solución de dos estados, obviamente. O sea, hay que olvidarse de la solución de los dos estados, hay que olvidarse de eso. Es muy difícil, es un debate enormemente difícil. Yo creo que es casi imposible realmente. Ese marco es el marco de la legalidad internacional, y también muchos palestinos que llevan décadas luchando por eso, y todo lo que les ha dado. No tenemos que olvidarnos que tampoco ha sido el proceso de paz, el marco de la solución de los estados, tampoco ha sido la culpa del fracaso. También ha servido mucho a los palestinos. Ha servido mucho en darles unas plataformas internacionales, en crear una propia identidad, reforzar su propia identidad como palestinos, ¿no? Existen muchos temores entre los propios palestinos, que si se olvidan, si se deja atrás el marco de los dos estados, los palestinos se convertirán simplemente en árabes o árabes israelíes, ¿no? Algo a lo que está constantemente Israel intentando empujar esta noción, ¿no? De alguna manera restarles su identidad, las nociones básicas, las características básicas del pueblo palestino, ¿no? Y de ahí este ataque de Hamás contra Jerusalén, reafirmando la importancia de Jerusalén, algo que Donald Trump intentó completamente sacar del proceso de paz, sacar de la resolución del conflicto, lo dijo explícitamente. Pero claro, el pueblo, no hay elemento más importante para la identidad palestina que Jerusalén. Es absolutamente fundamental, y de ahí un poco cómo se puede entender esta violencia. ¿Impredecible la escala? ¿Cómo puede evolucionar la escalada en la que estamos? ¿Es impredecible?
Yo diría que yo veo por el momento, no veo, quizás me equivoco y quizás no he seguido las últimas decisiones del ejército israelí y en Israel, pero no veo una movilización militar, no veo que se hable todavía, internamente todavía, como bien has dicho, el mapa político, la formación de un nuevo gobierno, hay muchos asuntos que les están ocupando. Seguramente también sería un acto bastante populista por parte de Israel, pero Israel no tiene ningún interés de reocupar Gaza. Gaza es algo, en estos últimos años hemos visto cómo ha habido un acercamiento entre Israel y Hamás. Ha habido mucha tensión, pero que siempre ha llegado a un límite. La lección es muy clara el último gran enfrentamiento en 2014. Israel no tiene capacidad tiene, pero no está dispuesto a asumir el número de muertos que significaría una toma dentro de Gaza, y al mismo tiempo jamás le sirve para muchos de sus intereses. Es capaz de negociar con Israel, al menos indirectamente con Hamás. Hemos visto un proceso de intensificación de negociaciones indirectas entre Hamás e Israel. También le sirve al plano internacional enormemente, porque le sirve para demonizar a toda la causa palestina. Es ideal en muchos aspectos para poder decir, mira, nosotros nos retiramos de Gaza supuestamente en el 2005 y mira lo que ha ocurrido, ¿no? Por tanto, no nos podemos retirar de Cisjordania. Les dan enormes excusas. Y también la división entre Gaza y Cisjordania, que ha sido una decisión estratégica para Israel, que ha consolidado con enorme éxito, ¿no? El dividir el pueblo palestino para debilitarlo, para también una excusa para no reanudar unas negociaciones serias con Mahmoud Abbas, con Ramallah, con la Autoridad Nacional Palestina, diciendo cómo vamos a negociar con alguien que no representa a todo el pueblo, o que no controla, no domina todo el pueblo. Con lo cual dudo mucho, quizás espero mucha mayor cantidad de muertos, porque no tengo las cifras en ese momento, pero desde luego 3 mujeres israelíes, da un impacto enorme. Y 28 palestinos. Esta es la cifra que tenemos ahora. Claro, sin duda alguna, las cantidades de palestinos, la capacidad de la comunidad internacional a soportar, a mantener el silencio, a no denunciar, a no presionar a Israel, no tiene prácticamente límites. Hemos visto cifras enormemente más elevadas sin que haya una intervención de nadie con respecto a los palestinos. En todo caso, no espero que realmente haya una escalada sin precedentes, ¿no? Que volvamos a una guerra parecida al 2014. Una última cosa, decía que de momento Joe Biden no había movido ficha, estaba haciendo una política continuista. ¿Esto es porque está al comienzo del mandato o realmente no hay que esperar nada muy nuevo por parte de la nueva administración norteamericana? Es difícil. A mí personalmente me ha sorprendido hasta el punto el cual la administración americana no tiene ningún interés en cambiar fundamentalmente. Ha sido cosas, repito, bastante cosméticas, importantes. No quiero restar importancia a la reanudación de financiación de UNRWA, de la Agencia de los Refugiados Palestinos, para la estabilidad, pero francamente, y principalmente para la estabilidad, ¿no? Lo que están buscando pues es eso, la financiación de esos millones y millones de refugiados palestinos para mantener un poco la estabilidad y poder ocuparse de otros asuntos que les preocupan muchísimo más, como es principalmente Irán, y luego pues el pivotear a Asia, etcétera. Han dejado muy claro que hemos entrado en otra fase, los famosos acuerdos de Abraham, la normalización de relaciones, el paradigma de la paz por paz que ha propuesto Netanyahu, que ha impuesto Netanyahu y que de alguna manera también ha impuesto Trump. Todo parece indicar que realmente no quiere meterse en ese atolladero que es el conflicto palestino-israelí, pero la realidad, esa presencia de ese conflicto que no está resuelto y que todavía está por resolver, la violación sistemática, diaria, de todos los derechos más básicos de los palestinos, la situación extrema absolutamente en Gaza, deshumanizante, de la crisis humanitaria a punto de convertirse todos los días en un desastre humanitario. Eso es una realidad que no se puede marginar, que no se puede olvidar. Es la madre de todos los conflictos, que sigue ahí latente y de vez en cuando nos obliga a mirar necesariamente.
31 personas muertas, es el dato que tenemos ahora mismo, 28 palestinos, 10 de ellos niños y 3 mujeres israelíes. José Bericat, muchas gracias por estar en Hora 25. Gracias. La columna de las 9. Josep Cuní. El final del estado de alarma ha producido otros estentores que disparan alertas políticas y judiciales. Ya había advertido el presidente de la Sala Tercera del Supremo, a la que corresponderá dictar la última palabra sobre los recursos, que los jueces ni son, ni pueden, ni deben ser acompañantes de los políticos, ni decidir por ellos. Así pues, y a su pesar, lo están siendo, porque están determinando qué comunidad sí y cuál no reúne las bases necesarias para aceptar toques de queda y otras restricciones que deben ser solicitadas a partir de una información completa y sólida, fruto de unos condicionantes científicos y sanitarios solventes y potentes. Sorprende, pues, que, temiendo lo peor, las magistraturas o sus órganos rectores no hayan establecido un común denominador a partir de la preservación del bien común que es la salud pública para no crear ante la ciudadanía la impresión de que cada uno es cada cual, a pesar de que en justicia no hay causas iguales aunque sean muy parecidas. Y sorprende también que algunas comunidades hayan esperado a ver lo que podía suceder cuando ya estaba sucediendo, mientras que otras, más precavidas, como Baleares, ya se habían curado en salud la semana pasada. Por supuesto que la mayor sorpresa es que el Congreso no haya aprovechado 13 meses de vigencia de la pandemia para actualizar las leyes mientras iba descubriendo que el coronavirus las estaba alterando. Y que el Gobierno central tampoco haya estado por esta labor, sabiendo que, siendo tan largo el periodo de excepcionalidad, levantarlo podía ocasionar los problemas que ahora se lamentan. Y sobre tanta sorpresa oficial, ya nos sorprende tristemente que se haya culpabilizado a la ciudadanía que salió a celebrar la libertad vigilada por el virus sin esperar los días reglamentarios para comprobar que la fiesta haya sido realmente foco de contagio. Mientras, tampoco se aceleran los permisos para abrir locales nocturnos, garantizando todas las medidas de seguridad. A estas alturas de la pandemia, a más de uno lo que le sorprende es la sorpresa. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.